Hola, mis estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo podcast, en esta nueva entrevista con personas muy interesantes de nuestra localidad. Estaremos ya conversando con el invitado en unos próximos minutos. Esta es la segunda temporada de Nada Personal. En unos instantes estaremos con ustedes hasta tener a nuestro invitado. Muchas gracias amigos, bienvenidos a la nueva temporada de Nada Personal. Este es su servidor, el abogado Nilo Paul Sigüenza Narváez, quien es nuestro principal auspiciante en este nuevo podcast, en esta nueva temporada. Encuéntranos en la calle 3 de noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar. Estamos prestos para brindarte todos los servicios legales a nuestro alcance. Estimados amigos, este proyecto fue realizado o pensado hace un año atrás. Justo comenzamos nuestro primer capítulo, recordaré, con el doctor Ezequiel Cárdenas. Continuamos con varios invitados y paramos por un tiempo, más o menos un mes y medio. Queremos refrescar la página y bueno, compartirles este podcast a través de esta plataforma digital, de esta plataforma propia. Agradecemos de toda manera a Cañas Plus, quien nos brindó el apoyo en la primera temporada. Agradecemos también a Jorge Barahona, directo amigo, quien nos facilitó la página de Cañas Plus para poder promocionar este tipo de programas, este tipo de emprendimiento. Pero bueno amigos, sean bienvenidos nuevamente para conversar con nuestros invitados. Estaremos con una persona muy interesante, un colega profesional, abogado, quien nos va a compartir su experiencia de vida, con quien vamos a conversar muchos temas, muchos tópicos. Y sin nada más, estimados amigos, vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Morales. Estimado doctor, ¿cómo ha pasado usted? Un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Marco. ¿Cómo ha pasado? Doctor Nilo, muy buenas noches. Agradecerle por esta oportunidad, dirigirme a mi pueblo, a todo Cañar, y decirle de frente, doctor Nilo, muchísimas gracias, con la mayor de las humildades, el hecho de que usted me haya tomado en cuenta para su lindo y bello programa. No, muchas gracias. El placer y la gratitud es mía, doctor Marco. Siempre estaba en la mente, desde el primer momento de que yo hice este emprendimiento, en tomarle en consideración a usted, estimado doctor Marco, quien es una persona a quien respeto mucho. Es colega profesional, somos compañeros en la misma rama de la profesión y es un gusto enorme, doctor Marco, tenerle en este programa que en sí está diseñado para conocer más sobre Marco Morales,
Y bueno, dale las gracias por haber venido, doctor Marco. Sírvase una agüita que siempre acostumbro dar a mis invitados. ¿Sabe, doctor Marco? Yo le llamé, pero en la tarde, le dije, doctor Marco, ¿qué desearía tomar? ¿Quiere una agüita? ¿Quiere un cafecito? ¿Que no toma café, dice usted? ¿Cómo así? Nilo, o si me permite, doctor Nilo. No, usted, conversemos, tuteémonos nomás, no hay problema, doctor. Si Nilo, le cuento, el café es algo tradicional, los cañarejos. Claro. El que un cañarejo no tome café a las 3 de la tarde creo que contraviene claro. los principios. Sin embargo, por situaciones de salud, ya. Y algo muy importante, Nilo, que no me avergüenza, más bien lo he tomado con humildad. Gracias a mi poder superior, son muchos años que he podido parar la ingesta de alcohol. ¿Se paga los tragos usted, doctor Marco? Lógicamente, como todo joven, creo que tomábamos por falta de información esta bendita tierra. Y si es que tengo que dirigirme un minutito con la mayor de las humildades a ellos, lo haría, doctor Nilo, con toda la humildad. Decirle a mi pueblo cañari que si bien el motivo de la fiesta siempre es el canelazo, claro, o el trago fuerte, más conviene el caminar sobrio. Sí, pero sabe que yo sí le iba a decir, doctor Marco, quiero un canelacito, eso, alguna cuestión de esas. Pero bueno, usted me cuenta que o sea, se recupera. ¿Cuántos años no ingiere alcohol, doctor Marco? Hay un programa, doctor Nilo, al que me voy a referir muy poquito porque refiere a un poder superior, a un Cristo, a un Dios, a un ser supremo como yo lo concibo, que me permitió y me dio la oportunidad de realizar el mejor negocio de mi vida. El mejor negocio de mi vida fue dejar la ingesta alcohólica. Eso fue para mí lo más grande que pude conseguir. Claro. Conseguí dignidad, conseguí paciencia. Si me permiten, voy a cerrar la llamada, doctor Nilo. Me dio mucho, mi familia, es recuperar muchas cosas. Yo creo que cuando uno está en actividad, entiende que es bonito, ¿no? Y si me cabe el término, Nilo, a veces los amigos decimos vamos a joder tomándonos un trago, y la verdad resulta así. Claro. Resulta porque cuando uno toma un trago, 2, 3 y desvía la atención para aquellos que no pudimos moderar el control del alcohol, resulta joderse. Se jode la vida en términos vulgares, Nilo. Con eso yo haría un paréntesis a este pequeño tema que no me molesta, Nilo. No me molesta. Más bien invito a toda la juventud y ojalá Cristo recaiga sobre toda nuestra juventud para que la programación, tanto en nuestra juventud, en nuestros compañeros indígenas, nuestros compañeros del centro, esta toma de índice de alcohol que va generando una sociabilización, pero que una sociabilización equivocada, tenga un grado de escasez y la espiritualidad les golpea a ellos. Pero vea, si usted habla de poder superior y eso hace mención a un proceso de recuperación, ¿verdad? En ese tema. ¿Cuánto tiempo lleva? Más o menos ni lo debo llevar unos 16 años. 16 años. 16 años, no hago el conteo, lo he vivido día a día. Lo importante es, como usted dice, el ser superior. Creerse el ser superior creo que es el primer grado de humildad que un hombre tiene. Y cuando uno acepta una enfermedad, acepta la posibilidad de curar o parar esa enfermedad. Con ello, Nilo, creo que hablar del tema es muy vasto. Hay claro que sí. Personas en Cañar, de las cuales yo agradezco mucho a Tobías, a Osvaldo Calderón. ¿Pero eso se puede considerar un tabú, doctor Marco, dentro de la vida personal? Hablar de ese tema, porque usted manifestó, dice, bueno, a mí no me molesta esa situación, no. Pero hay gente que sí le molesta ese tema, ¿no? Lógicamente, doctor Nilo, la entrevista de hoy es justo humanitaria, ¿no? Cuando a uno le tocan en la llaga, uno rechaza y da el contragolpe de dolor. Pero cuando uno acepta la llaga y le ponen remedio, sabe que tiene que aguantar el dolor para que la llaga sane. El alcoholismo es una enfermedad progresiva e incurable.
hace muchos años, si bien no tomaba todos los días, sin embargo, fui un alcohólico problema, o lo soy, tomaba y generaba problemas y eso me llevó a razonar que debía pensar en mi sobriedad. Entonces, tabú no. El tabú está en el momento en que uno no quiere aceptar la realidad. Porque si a mí me dicen, Marco, tienes cáncer, y yo me niego a tomar medicina para el cáncer, lógicamente lo que busco es la muerte. Efectivamente. Si a mí me dicen, tú tienes un problema con el alcoholismo, y me niego a seguir un programa o tomar un programa de ayuda, es porque busco mi muerte. Por eso es mi mensaje muy corto. Es muy corto porque es espiritual. Hablar públicamente de esto, de acuerdo a los cánones Y no lo hace cualquiera, es de valientes, ¿verdad? Yo, más que valentía, Nilo, mi obligación es pasar un mensaje comenzando un programa tan bello, imagínense. Okay, comenzar diciéndole a la juventud, para eso. Porque si alguien en Cañar debe darte una placa por haber tomado 15, 20, 30 años, 40 años, o una cadena, o un título, yo creo que ya deberían habernos dado a muchos unos 100 grados, 100 títulos o 100 reconocimientos. Pero no, es al revés. Entonces, gracias por la pregunta, Nilo. No pensaba introducirla. Sin embargo, es muy humanitaria y mi Cristo sabe por qué me pone acá. Claro El sí. mensaje lo abro, les digo a los jóvenes de Cañar, jóvenes, vayan a disfrutar la vida, pero mediten cómo disfrutarla. ¿Cómo se puede disfrutar la vida en la juventud, doctor? ¿Cómo era la juventud? ¿Cómo era mi juventud? ¿Cómo era? Una juventud muy, muy linda, Nilo. Una juventud muy hermosa. Recuerdo mucho a mis amigos de crecimiento con los que yo crecí la 24 de mayo, en la 10 de agosto. La 24 desde... La 24 y la 10, Nilo, le voy a hacer recuerdo el famoso Año Viejo, por decirle algo. Claro, ahí eran las fiestas, ¿no? Era el mejor baile que se propinaba en la ciudad de Cañar. Claro. Y los encargados éramos la gallada del barrio, los Juventus. Entonces teníamos que estar, pide dinero al vecino, pide dinero al otro vecino, pide dinero al otro vecino. Y se reunía para la orquesta, se reunía para generar muñecos, pero en sí no era el triunfo de quién hace el mejor monigote o el mejor Año Viejo. El triunfo era espiritual de la gallada. ¿Por qué espiritual? Porque imagínense, Nilo, lo que era poner a todo Cañar en una noche reunida. Claro. Era una confraternidad enorme, era una confraternidad que Cañar creo que no olvida. Y creo que a todos aquellos que vivimos esa época, que están viéndome en pantalla, van a recordar los famosos bailes del 10 de agosto, en la noche de Año Viejo. ¿Y la gallada? ¿Qué gallada hace? La gallada, yo siempre la defino en dos partes. Mi primera gallada, la que siempre caminé, Juventus, mi mejor amigo que debe estar escuchando, mi ñaño William. Ya. Aparte de hermanos, fuimos grandes, muy grandes amigos. Muchos amigos que en la vida ni lo van pasando. Porque uno comienza de niño, llega joven, conoce a los primeros amigos, los grandes hermanos. Claro, pero en la Juventus, ¿cuántos más o menos? Nosotros habíamos unos 70. 70 en la Juventus. 70 amigos. ¿Y los 70 organizaban? Y los 70 éramos los encargados de, durante un mes, hacer los años viejos. Claro. Con jornadas de 2, 3 noches, 4 noches, turnos, y reunir los dineros que había que promocionar a la famosa orquesta, me acuerdo de Eduardo Matute, el licenciado, que debe estar escuchando, la Explosión Band, y un mes de ruego a que nos baje de precio, a que nos dé 2 horas gratis, y las promociones. Fue lindo la época deportiva. ¿Se alcanzaba para todas esas notas? ¿Qué dice usted? Cañar sí, Cañar es un pueblo generoso, Nilo. Cañar es un pueblo de cultura amplia. Ajá. Y el Año Viejo, como yo le explicaba, era parte de la cultura de Cañar. Porque todos los jóvenes esperábamos esa fecha para poder bajar. Y hay algo muy lindo que yo recuerdo, que se hace un paréntesis. Y la cultura cañari
va perdiendo ese poquito, Nilo, me duele decirlo, va perdiendo ese poquito de hilo, ese poco de aferrar a los padres, ese aferrismo a la familia. Va perdiendo, ¿por qué? Porque 5 o 10 minutos antes que suene la sirena, Nilo, los organizadores del baile, nosotros, Claro. teníamos que desbloquear las calles porque era todo el baile, todo Cañar estaba en la 24 de mayo y 10 de agosto. Pero de ahí comenzaban los socavones de gente a todas las calles. Y si usted preguntaba, ¿para qué? Era la obligación moral que tenía el hijo de estar antes de las 12 de la noche, hincarse ante el padre y recibir la bendición. Luego de ello, vueltas regresaban Al baile. baile. Y como económicamente el club y el barrio tenía solamente para sostener una hasta las 2 de la mañana, de ahí sí era donde los señores de Arojos a la carrera Cuenca, que era amanecido. Sí, Es una de las tradiciones que creo de nuestro pueblo de Como Cañar. decir, se iba remate a la carrera Cuenca. De Aruba. remate a la carrera Cuenca, ese sería el término correcto, Nilo. ¿Y hasta qué hora era el baile en la carrera Cuenca? El baile de la carrera Cuenca hasta las 6, 7 de la mañana. 7 de la mañana. Lo lindo, doctor Nilo, que había mucha confraternidad en nuestro pueblo. Recuerdo que en Cañar cada barrio tenía una esquina. Claro. Y cada esquina tenía un dueño. Le explico. ¿Dueño del barrio o qué? Dueño del barrio, en sí, dueño de la esquina. ¿Ya? Por ejemplo, mis grandes amigos que no olvido, a los Mad Max, ellos eran dueños Ya de donde funciona ahora la cooperativa Jardín Azuayo, Jardín Azuayo Ya. y la Daquilema, si no me equivoco. Allá en el parque. Claro, la gallada de mi amigo Javier Vélez, Pablo Molina, ellos paraban en la 10 de agosto y Borrero. Nosotros parábamos en la 24 de mayo y 10 de agosto. Los amigos Pintado, Contreras, Calucas, si es que el término me cabe, no les Claro. ofendo, cuidado, les ofenda a ellos. Ellos paraban en la calle, Oye, ¿qué? no, en la 24 de mayo, en la escalinata del Allá, Calvario. El Calvario mismo, ¿no es cierto? En la avenida, los de la avenida San Antonio, en la carrera Cuenca. Entonces, si bien eran galladas identificables, sin embargo, entre nosotros había una amistad muy grande, que no sé si Cañar con el trotar de los años se fue perdiendo entre la juventud. Creo que algo que no conozco, pero más o menos doy una opinión, creo que el sistema electrónico rompió ese sentimiento de afectivo directo que había entre la De juventud. reunión y todas esas Claro, cosas. porque sí se acordar usted también que nos reuníamos, varias galladas en la 3 de noviembre. Había lugares exclusivos que no se les puede olvidar y no se les puede hacer público por los apodos, pero de Don Pilco, creo que quien no pisó ahí. Claro. Siempre hay un golpecito que yo digo, tin, 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 y Ah, quién no pisó esa cantina, ¿no? Claro, Por respeto claro. a la señora, no le puedo decir no. No, sí, en realidad. ¿Y quién no pisó, no es cierto? ¿Quién no pisó ese lugar? Claro. Donde don Julito Pinguño, a don Julito, que le digo Pinguño con muchísimo cariño y muchísimo respeto, pero ¿quién no llegó allá? ¿Quién de los cañarejos no llegó allá? No es Cañarejo. El que no ha llegado. no llegó, no era cañarejo. ¿Por qué? Claro. Porque en esa época todas las galladas nos abrazábamos. Pero no había algún tipo de que Siempre, estas enemistades, siempre, Sí, doctor sí. Nilo. El joven cañarejo siempre ha sido, Ah, como yo suelo decirle, fuerte. El cañarejo siempre ha sido resistente, recio, de un carácter templado. Y había momentos en que entre galladas nos dábamos durísimos. Claro. Durísimo, peleas, broncas. Pero lo bonito, doctor Nilo o Nilo, recordar, y muchos coincidirán conmigo, que al siguiente día nos encontrábamos en la calle y decía, bueno, pues anoche ya nos dimos duro, ¿no? claro. Ya Bueno, peleamos, pero ya parémosle la cosa ahí porque ¿qué vamos a estar peor que peleando? Así es que mejor, ya pasó. Había otras ocasiones en las que se daban el segundo round ya para ver quién mismo ganaba. Yo no fui muy peleador. No le gustaba. No mucho en la pelea. Fui más bien una persona que me gustaba, y le cuento, doctor Nilo, la política. Sí, Sí, justamente. la política creo que... Si vamos a conversar de la política también, sí, Sí, yo tenía preparado esta situación. claro. Pero cuénteme, usted me dijo antes, pertenecía a dos galladas, Juventus, no me dijo la otra. Particularmente. Ah, no, particularmente sí, un abrazo muy efusivo también, antes de saludar a todos mis amigos de Giovanni Defas, a Paul,
a todos los de la 24 de mayo, un abrazo enorme para todos mis hermanos de la Juventus. A raíz de mis estudios, mis amigos de Juventus no viajábamos mucho a Cuenca, no fuimos mucho, creo que nos fuimos 5, mi ñaño William, yo y Edgar Serpa, que también debe estar viendo, un saludo. En Cuenca tuve la oportunidad de encontrarme con Miguel Barahona, con quien hice una amistad muy fuerte. Un saludo para él, debe estar en Cuenca, Miguel Andrew. O sea, estamos hablando de la juventud, pero ya en Cuenca. Ya en Cuenca, sí. Cuando se fue a estudiar. Ya me voy a Cuenca, me encuentro con los prisioneros, con quien también hice un lazo afectivo muy fuerte. ¿Se fue a estudiar abogacía? Me voy a estudiar Derecho. Ese tiempo ir a estudiar y con todo el orgullo, Nilo, con todo el orgullo, irse a estudiar en Cuenca no era tan sencillo. No. Ahora... ¿En qué año más o menos se va a estudiar por Cuenca usted? Yo creo que me voy hace aproximadamente 53, más de unos 35, unos 37 años atrás. Son muchísimos años, no tengo la idea bien generalizada. Entonces en Cuenca nos manteníamos, nos uníamos, tratábamos de mantener la jorga. Y, por ejemplo, si la juventud me está viendo, decirles que suerte la que tienen ustedes. Claro, ¿no? Suerte, una reflexión muy chiquita. Suerte, porque nosotros no tuvimos tanta facilidad, o nuestros padres no eran tan extensibles. Creo que es un medio social que debe acoplarse a la época, Nilo, pero me acuerdo cargado una maleta, cada quien con su cajita de comida, porque muchos cocinábamos. ¿Y usted cocinaba? Sí, doctor Nilo, ¿para qué le voy a mentir que no? ¿Qué sabía hacer, doctor Marco? Créame, doctor Nilo, que es una pregunta muy capciosa, pero le voy a contar. El plato favorito de mi ñaño y mío era el arroz, carne frita y el tallarín. Y le hacíamos, le voy a contar algo chistoso, alguna vez bajábamos en exámenes. ¿Ya? Y como no había la posibilidad de viajar todos los días, recuerdo para Marcelo, el doctor Marcelo Pacheco, para ¿Ya? Miguel Barahona, Fausto Maldonado, mi ñaño William, hacíamos un grupo. ¿Ya? Y decíamos, bueno, hay que quedarse 8 días, hay que quedarse 15 días, ¿no? Claro. Si hacemos una olla para estar cocinando todos los días, no vale. No vale. Así que hacíamos una olla grande, no poníamos aceite y le metíamos arriba en el congelador, en la parte de arriba. Y todos los días eran cuántas pelotas para vos, cuchillo, y bota el sartén, cuchillo, y bota el sartén. Acompaña con una vienesa eso y a comer. Pero fueron las experiencias lindas. No, cocinando y conversando. Entonces, Nosotros llegábamos de clases, o a veces decíamos, te toca cocinar a vos, yo ya comí ayer. Fueron cosas que a uno le van preparando para la vida, Nilo. claro. O sea, sin pensar, o sea, parece que es un chiste, pero también le preparan. Le preparan porque después a uno, a OB le toca salir del país, a OB le toca circunstancias de alejarse de la tierra ya por sentidos profesionales. ¿Usted abandonó el país Alguna vez sí, Nilo. Pero bueno, estamos en la época de la En universidad. la época de la universidad. Todavía no me iré tan lejos. Todavía no se va muy tan lejos, no. Sírvase. Muchas gracias, don Nilo. En la época universitaria, Nilo, muchos recuerdos. Permítame regresarme un poquito atrás y contarle una época muy, muy linda de mi vida. Una parte que siempre y que quizás nunca tuve la oportunidad de hacerlo público. Voy a aprovechar su programa, Nilo, para hacerlo por primera vez. Muchas gracias. Vamos a escuchar una primicia del doctor Marco Morales. Sí, es una primicia. Durante mi juventud, a los 15, 16, 17 años, me dediqué a escribir. ¿Ve usted? Muy bien. Escribía mucho. El doctor Ezequiel Cárdenas, un camarada, Raúl Andrade, el doctor Raúl Andrade, Alberto Guaraca, Jorge, y una persona que recuerdo muchísimo, Nilo, recuerdo muchísimo por su capacidad intelectual, pero no tenía un título profesional, era carpintero, ¿Ya? debe ser su pariente Nilo, don Nectario Narváez. Claro. Con don Nectario Narváez fue el forjador de juventudes comunistas, Ya. de juventudes comunistas socialistas. Nos agarraron en un grupo y nos metemos al socialismo, Ya. pero un socialismo de corazón,
no un socialismo sin querer ofender, cuidado, mi querido pueblo de Cañar vaya a entender que vine acá a ofender o a agredir, no, un socialismo muy grande. Le he dejado un verso para ellos también, ya que muchos conocen, el doctor Jorge Molina, Enrique Molina, un verso que se llama Libertad. Pero usted lo escribió, ¿no? Yo lo escribí, tenía más o menos unos 16 años. ¿Y sí le tiene en mente, doctor? Lo tengo en mente, lo he publicado, hay una frase que dice libertad. Dele, doctor Marco. Más o menos una partecita que dice libertad. ¿Puede ver en esta cámara? Sí, en esa cámara. Somos hombres que luchamos por una gran verdad que no os conceden y que nunca os darán. La libertad del pobre nunca llegará, pero os aseguro, el hambre sí vendrá. Y continúa así por muchas cosas, hasta llegar a un recuerdo, un episodio muy lindo, por ejemplo, con Raúl Andrade, que cuando nos encontramos con Alberto Boraca, nos encantamos. Había los famosos trucutús, no sé si se acuerda usted de... No, doctor, pero háganos recuerdo cómo eran los trucutús. El trucutú era una máquina que tenía la policía y el ejército. Hay los que andaban... Que tenían unos cañones de agua. Claro. Entonces, si le agarraban el trucutú era 2-3 metros botados. Y eso tenían en Cuenca y cuando era necesario mandaban a cañar. En ese tiempo Pachacutic no existía. Me refiero a los compañeros con todo el cariño, no había ese movimiento. Nuestros queridos compañeros campesinos todavía no se encontraban organizados. Ayer tenía la posibilidad y me reservo el nombre debo tener yo unos 14, 15 años, cuando el doctor Jorge Molina nos invitó a visitarle a él en la comunidad de Quilloaja. Iba a ser el primer concejal indígena en la historia de Cañar. El nombre me reservo porque no está a mi alcance. Entonces fueron momentos de política con René Muller, Negro Hurtado, que más o menos después hizo una alianza de izquierda. MPD, ¿no es cierto? Sí, y fue lo que descubrí algo. Teníamos un movimiento, Viñaño Luis, el mayor, más o menos que es contemporáneo de Suñaño, había sido delegado por la UNE del Oriente a una asamblea en Machala. 14 años yo le acompañé porque mi niño era médico y vivía ahí, le acompañé, estábamos por allá. A lo que llegamos, Nilo, él tomó el micrófono y en un coliseo repleto hizo temblar, créame, temblaba el coliseo cuando él oraba. Orador. Un orador de primera, mi año Luis. Pero él no había preparado nada, porque yo había estado con él los 2 días antes, él no tenía tiempo ni sé cómo habíamos llegado, hicimos luchar, me acuerdo, un par de zapatos en el parque. Sin embargo, mi ñaño entró, tomó el micrófono y tengo tan claro el detalle que en ese tiempo no se utilizaba ni un paso atrás. Cuando él terminó, él decía, todo mundo grita ni un paso atrás. Yo creo que lo importante es un paso adelante. Así es que todos vamos a salir adelante. Ahí me di cuenta que me gustaba la oratoria. Vine, participé, estudié, escribí muchos versos a mi madre, que está en el cielo, al primer amor de uno, ¿no? A la primera enamorada, al primer sueño. Y me convertí en algo muy que me hago esa risa. Los 14 de febrero, yo no cantaba, pero en cambio era rogado para hacer la exclamación de entrada a las serenatas. Y todo el mundo era como navega una barca bajo el silbo de la marea que sobre las olas pasea. Te describo, mi amor, y trin, las guitarras. Hasta cuando ya nos tocábamos unos tragos y el orador también ya desaparecía. Hacía las entradas para los famosos serenos del 14 de febrero. Claro. De ahí en el Colegio Peralta tuve la oportunidad ya de estar en el primer convenio de lo que era el Consejo Estudiantil. Creo que la primera parte, me acuerdo de la doctora María Augusta Muñoz, de Jorge Clavijo,
y siempre de Ezequiel. Ezequiel para mí fue una persona intelectual muy grande, el doctor Ezequiel Cárdenas. El saludo muy grande para él. Claro. Siempre lo veo y cada que recuerdo, me acuerdo todos los años de juventud. Venían los paros. ¿Ya? Y en los paros. Usted estaba en el Peralta, dice. En el ¿cierto? Peralta, en el colegio Peralta. Ya. ¿Qué hacían en los paros ahí? En los paros, vaya, había los Mad Max, que eran jóvenes también de fuerte pensamiento. ¿Ya? Nos unimos, los Juventus, y a Cañar les tenía miedo. El paro Cañari era paro de jóvenes. Pero ¿cómo se hacía ese paro, doctor Marco? Cuente. No era agresivo, pero sí nos enfrentábamos a la policía. Porque la policía, sí, le cuento, por ejemplo, nosotros cuando poníamos, cuando nosotros estábamos en el FADI y Nilo, nos daba, y por eso le traía a colación a don Nectario Narváez, él tenía una carpintería en la calle Bolívar. En la calle Bolívar, claro. Y en esa calle Bolívar se preparaban los banderines. Entonces nos daban un pañuelo rojo con el número 9, pañuelo a la cara, Claro. una gorra roja, y ahora sí, aguantarte las humaredas y tira a quemar llantas. Y ¿Por qué eran esos paros en ese tiempo? linda pregunta, doctor Nilo. Es una hermosa pregunta porque me va a llevar a la reflexión política, y si me equivoco me van a disculpar los que están en esto. Ok, ya se adelantó mucho a la política, pero no Bueno, importa. no. Le decía que la política, doctor Nilo, porque en ese tiempo no teníamos a Pachacutic. ¿Ya? O sea, que es un brazo de izquierda, digamos. No voy a tocar ese análisis. No teníamos el respaldo de ellos en las calles. Entonces, quienes salían a pelear eran los jóvenes. Me explico. Ahora, generalmente, cuando se hacen los paros fuertes, es el movimiento Pachacutic el que maneja, lo dirige, lo sostiene y, Claro que sí. y prevalecen derechos. En esa época no, porque yo le estoy hablando antes de esa creación. Entonces, el movimiento que nosotros organizamos, porque había una juventud comunista, me acuerdo con el Negro Hurtado, si es que el término cabe, que era candidato a presidente, y fue el primero que me regaló un Lenin de oro. Yo tenía 15 años, estábamos en una reunión política en Esmeraldas, ¿Ya? y por primera vez me tocó coger un micrófono. ¿Y qué tal ahí la experiencia? Pero Fue inolvidable. ya había visto usted a su ñaño. Yo le vi a mi ñaño, por eso le digo, yo tengo dos banderas, Nilo, y creo que Cañar siempre manejo eso, dos banderas muy lindas, mi ñaño Lucho, que es un ideólogo, y mi ñaño Guayo, que le considero mi padre, un saludo para él también. Qué bien. Le considero mucho porque él me llevó a meterme en la mente que, como le podría decir yo a mis jóvenes de Cañar, el subir gradas es difícil. Pero como usted, doctor Nilo, siempre me conoce por la franqueza en la que soy. A veces cuando uno viene de una escalera en la que solamente tenía un descanso y ver hacia arriba y no tener a otros les dan ascensor, a nosotros nos tocó escaleras, Claro. pero subir las escaleras es más difícil, más demorado, pero sí da más aliento Y con mejor satisfacción. y la satisfacción. Entonces, quizás esas palabritas las encajo en su vida, Nilo, porque también la conozco, la he visto de cerca, con el mayor de los respetos. Gracias. Hay grandes cosas. Para concluir, entonces, en ese momento yo empecé a conocer a verdaderos pensadores de Cañar, ¿Ya? pensadores intelectuales de todos los partidos políticos. Y voy a comenzar nombrando, Nilo, si usted me lo permite, No, claro. nombrando, Nilo, porque cuando usted me dio la oportunidad de sentarme aquí, me decía, y yo le decía que muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque estos homenajes, y yo lo siento así, me siento muy grande, Nilo, con humildad del mundo. Pero esta grandeza que siento, quisiera compartirla, por ejemplo, como pensadores, como don Aníbal Nieto, Claro. que fue parte de lo que yo conocí, un intelectual de primera, el profesor señor Luis Calle,
con el cual yo también compartí muchísima oratoria. Al momento que empecé a escribir, muchacho de 16, 17 años en el Colegio Peralta, yo le preguntaba, le decía cómo era un foneto, un soneto, y me indicaba. El señor Lucho Ochoa, el doctor Jorge Molina, mi primo el Enrique Molina, que muchos años no lo he visto en esta tierra, pero Enrique dio toda su juventud a esta bendita tierra Cañari. Claro. Su padre, con el arte de él. Muchas gracias. Ni ponerme a hablar de Cañar, lo voy a robarle 3 minutitos para no ampliarme mucho. Pero yo creo que Cañar es tal como yo le hice un poema al Peralta, que decía: Peralta, cuna de ciencia, tu orgullo es del saber, el estudiante de tus páginas se va a esconder. Lo mismo me dirigí para Cañar. Y yo siempre he dicho que del Cantón Cañar salen los mejores intelectuales del Ecuador. Cañar es un pueblo tan pequeño y tan frío, pero con gente tan inteligente, tan sublime, en todas las áreas. Me acuerdo de mi cuñado Marcelo Matute, que era un pintor de primera sin haber tenido escuela, de su padre, que sin haber tenido escuela, le dibujaban a la vida. Cantantes de primera, políticos de primera. Y algo muy lindo, con la mayor humildad, Nilo, decirle que tuvo los mejores profesionales del volante. Esto, sí, permítame, Nilo, muy reiterativo, muy repetitivo en lo que es la parte que me permita. Sin embargo, quiero acordarme de mi padre. Mi padre había sido uno de los primeros choferes, con algunos compañeros a los que conozco, y les escribí una obra también, que más parece que voy a hablar de poesía el día de hoy, igual con mi ñaño, que se llaman Caballeros del Volante. ¿Ya? Porque guiaban vidas. Entonces, para mí Cañar es una mezcla de pensamiento lógico. A veces cuando yo oigo interculturalidad, como que no me gusta mucho, a pesar que respeto muchísimo, que no se me entienda mal de los compañeros, no, respeto muchísimo la interculturalidad. Pero el pensamiento cañari sí era mezclado. ¿Cómo mezclado? Le explico. Había grandes choferes, grandes carpinteros, grandes poetas, grandes músicos y grandes empresarios. No había el egoísmo que generalmente encontramos en las ciudades, en las que el uno camina por una calle y yo camino por la calle que me conviene. Claro. En Cañas no, yo siempre he visto, generalmente ahora ya no mucho, pero en la época en la que yo crecí, vi que había esa mezcla de cultura, esa mezcla de entendimiento. Entonces, el momento, por ejemplo, de formar un alistamiento, un listado para un partido político, veían la capacidad intelectual, veían el don de gente. Es decir, que don Eduardo Pacheco y su historia hay que reconocerlo. Claro. Una historia muy marcada y algo que yo siempre he denotado, Nilo, y únicamente comento, don Eduardo, hay algo muy bonito que a mí me gusta, que a pesar de llegar a escalafones muy fuertes, nunca dejó su tierra fría. Nunca. Y creo que es de los pocos cañarijos que nació en Cañar, y creo que va a morir en Cañar, porque pese a los muchísimos cargos que tuvo, él no salió. Claro. Del doctor Justiniano Crespo. En cuanto a esto, en nuestra materia, Nilo, pero todavía no me adelanto porque eso sería posterior, si me permite, cuando ya a los 17, 18 años voy tocando yo ya más o menos esa madera, me di cuenta de eso. Ya. De ahí es lo que me centro ya en escribir, ya para terminar el tema eso, y lo mantuve en sigilo o en secreto, salvo a ciertos amigos que les contaba, que tenía un par de obras que espero publicar antes que
el sol caiga sobre mis espaldas y que mi flaco me lleve. ¿Y qué tal la improvisación? ¿Sí puede improvisar? La improvisación es rápida. Creo que soy muy rápido improvisando, le hago un verso al andar. Sí, y vamos a escuchar un verso del doctor Marco Morales ya terminando el programa. Sí, un verso al andar. Pero cuénteme, usted se va a la universidad, se reúne con sus amigos, ponen en la nevera el arroz y todas esas cuestiones. Y vienen los momentos de responsabilidad. Ya. Porque ahí se me cola a memoria las palabras de mi padre. Mi padre era un hombre fuerte, muy fuerte, Nilo. Y creo que todos los que íbamos a estudiar en esa época, Nilo, y ya usted no es mucha la separación generacional, no había esa oportunidad en la que nosotros, y esto sí con todo el respeto, tanto para los padres de familia como para los niños, como para los estudiantes, como para mí, no había esa oportunidad en la que nosotros como padres, no seas malo donde estudia. Te voy a dar la comodidad, te voy a comprar el departamento, te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro. No, estudia, no seas no malo. estudia, no seas malo, pues, ¿cómo no vas a ir a clases? En esa época yo me acuerdo que mi padre me dijo, mira Marco, ahí, sale a la puerta y tienes dos direcciones. La una que te lleva a Cuenca a estudiar y la otra que te lleva a un carro a trabajar. Pero eso sí, Marco, ocios de mi casa no hay. Clarito. Y si te vas a Cuenca, tienes una sola oportunidad, prohibido regresar. Entonces, esas palabras, Nilo, metieron responsabilidad en mí. No creo haber sido el mejor estudiante universitario, pero sí un estudiante que, salud, Nilo, Salud. Sí un estudiante que respondía a mis propias expectativas, no a las de los demás. A mis propias expectativas, porque a medida que, como usted sabe, es abogado, a medida que van pasando los años, se va enamorando de la carrera, y cuando sale con los sueños muy en altos. Entonces, ¿Cuántos años en Cuenca, doctor Marco? 6 años. 6 años. Derecho era 6 años. Efectivamente. No eran, creo que ahora están 4 por una licenciatura, Bueno, o 5 en la Bocío. pero sí. Eran 6 años con doctorado. ¿Y en dónde vive en Cuenca usted? Nosotros llegábamos, Nilo, un cuarto pequeño. Yo y mi ñaño William, no sé si me está escuchando, a negro. Un cuarto pequeñito en donde daba una cama, una mesita y ni televisión porque no había. No había teléfonos. Nada. Teníamos un radio que mi gran amigo Miguel Barahona debe estar dando, porque era la radio de él, espléndido, te da la hora, solo espléndido día y noche. Entonces, un radiocito viejo. Llegamos y vivimos en la 9 de octubre. Por la 9. En la 9 de octubre, al lado del cine. En ese tiempo decían que era peligrosa la 9, o no era peligrosa ahí. La 9 de octubre era peligroso hasta cuando llegaron los cañarejos en montón. Ya, porque llegan los cañarejos al lado del cine y estábamos nosotros. Ya. Había la vuelta el pasaje Maldonado, si no me equivoco, en la que llega a vivir Osvaldo Abarcín, Patricio Vázquez, llegan a vivir muchos que eran de las raíces, más allá ya se pone a vivir Fernando Peralta. Entonces los cañarejos empezamos a agruparnos a tal extremo que éramos 30, 40, y cuando ya nos veían, decían mejor con ellos quietitos. Y nosotros veíamos a ellos y decían con nosotros quietos. Claro, estamos entre muchos ahí. Y ya, pero cuando estábamos solos, Claro. cada quien a su casa. Y ahí mi padre tuvo la oportunidad de comprar una casita, bajamos a vivir por Doctor Acocha, Ya. que está distante de la universidad. Sin embargo, creo que no hay pretextos. Soy un hombre que no cree en el pretexto. Entonces caminamos con Alfonso Andrade, Miguel, 40, 45, 50 minutos desde la universidad a casa. Ya. Salimos a las 9, llegábamos a las 10, 10 y media a cocinar ese rato, a veces a comer. ¿Y su facultad de Derecho en dónde era? Nosotros eran a Juan Jaramillo Vargas Machuca. y Vargas Machuca, si no me equivoco. Claro, ok. Ajá, entonces bien. sí estaba un poco distante. ¿Y qué tal la abogacía al inicio? ¿Cómo así se decide usted a emprender el curso de la abogacía en sí Ya, mismo? en Nilo le cuento la verdad. Creo que la verdad es linda cuando uno la dice. Nosotros, mi papi tenía camiones, estábamos en la costa. Mi ñaño Lucho, el que hablaba, mi ñaño el primero. Mi papá no se dedicaba mucho a lo que era universidad, mi ñaño Lucho. Con mi mamá habían tomado la decisión de venirme a matricular a la universidad. Yo no sabía. ¿Y usted ni ha sabido? ¿Usted estaba Ni he matriculado? sabido. Entonces a lo que regreso yo a casa, ellos regresan a la Troncal, dice, ya tienes que irte a estudiar. Yo digo, ¿estudiar? ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Me dice, no, ya te venimos matriculando, periodismo, periodismo. Mira lo que es la vida para estar sentado acá en una cámara que me encanta mucho, porque también es periodismo deportivo. Ya, claro. Yo, periodista, yo periodismo no voy. Yo no voy, no voy. Mi hermano se regresa, dice, con paciencia me voy y me matriculo en Derecho. Ya. O sea, yo no escogí la carrera. Por eso a veces digo que Le empieza a enamorar después. a medida que llegó Derecho y no había más alternativa, ese sueño, había dos sueños, Nilo, en ese tiempo. El de Estados Unidos, el que optaron muchos amigos, muchos compañeros, Ya. y el otro sueño que no era muy llamativo, el universitario. ¿Por qué no llamativo? Pero usted Porque quería irse a Estados Unidos entonces. no, Ya. Nilo, no. Mi ñaño William tenía ese sueño, lo cumplió, se fue. Pero ¿por qué no era tan llamativo? Porque era duro. Era duro, doctor Nilo. Porque le pongo un ejemplo. Juan decidió por la universidad y Carlos decidió irse a Estados Unidos. Juan estaba en tercero de Derecho y seguía con los mismos zapatos. Pero Carlos venía de Estados Unidos y ya se compraba el Ford 150. Claro, chuta. Y creo que me doy a explicar. O sea, el abismal económico degeneraba en el pensamiento del estudiante y decía, yo acá en la universidad no estoy sacando nada, Claro. mientras allá ellos están muy bien. Entonces vi que varios amigos míos fueron, les fue bien, les doy gracias a Dios ya en esta edad madura, muchos quedaron allá. Y la época del estudiante universitario no era tan bonita, pues no era tan económica. Para comprarse una botellita de Shumir, que me están escuchando los prisioneros, los Juventus, Claro. teníamos que hacer la famosa vaca. Claro, lo hacía Vaca también. Se hacía vaca y fue un Galo García. Sí. A veces me acuerdo, y en este rato me voy a reír un ratito, doctor Nilo, Claro, claro. que teníamos una forma de economía. Ya, ¿cómo era esa? La economía era que llegábamos a la casa de Leo Alarcón Ya. y nos entrábamos en la ducha. Le poníamos, le subíamos la palanca de la ducha Ya. y agua ahí en la olla. Agua de En la ducha, en la olla hirviendo. 4 limones, un poco de azúcar y contrabando. Salía una bolsera económica, de esas económicas que avanzaron para todo el grupo. Claro. Buena esta forma de economía. Era una economía muy grande, Galo García, Miguel Barahona, Edgar Serpa, yo. Era una cantidad de jóvenes cañareros que nos reuníamos ahí. Pero lo que sí, había algo muy bonito en el grupo, que en época de exámenes ya no nos veíamos, Nilo. Claro, ya chuta. En época de, sí, ya venía. Y los suyos orales en ese tiempo. En nosotros los exámenes de Derecho eran orales. Y yo creo que de todas las universidades, me acuerdo de Vinicio Andrade, que está en la ciudad de Quito, mi gran amigo, mi hermano al alma. Un abrazo, ojalá tenga la posibilidad que escuche. De Fausto Maldonado, que también era el Pío Maldonado. Claro, claro que sí, es nuestro seguidor en nada personal. El Fausto, Miguel. ¿Qué me voy a olvidar de un hermano mío que está en el cielo, Nilo? Un hombre muy inteligente. Ojalá estos momentos, estos segunditos de melancolía, me esté escuchando la esposa, los hijos. Decirte, Carlos Alberto, que nunca te he olvidado a Cabeto. Claro. Carlos Alberto Vázquez fue uno de los mejores matemáticos, uno de los mejores estudiantes. A Osvaldo Abad, ¿no? Que éramos parte del Grandes grupo. amigos. Esa palabra amigo cabe, Nilo, porque a pesar de nuestras majaderías, de nuestra juventud, llegaba la época de exámenes y ahí sí, vos ándate por un lado, yo me voy por el otro lado, pero de aquí nos vemos en febrero, Claro. cuando ya hayas aprobado el ciclo. Si no, mejor ni mostrarás la cara. Ser una forma de Motivación. de motivación, Osvaldo Crespo, con todos ellos, o sea, fue una mezcla de de jóvenes de Cañar. Por eso me refería a Cabeto, como yo lo llamaba, un gran amigo que se me vino con un poquito de nostalgia ahora, No, claro que sí. un poquito de nostalgia, Fausto, pero que intelectual. Muchos amigos. 6 años en Cuenca. 6 años en Cuenca.
Y algo que sí les voy a contar, y sí Claro. les voy a faltar respeto a mi amigo, a mi querido y estimado Pocho, el Milton Correa. ¿Ya? Milton hizo historia. Milton fue un bastión de la revolución intelectual en Cuenca. ¿Cómo así? A pesar de sus locuras, de sus genialidades, un día nos dice, si ven este hombrecito que está aquí, sí, puesto un gorro de Quilloac, de Ya. las compañeras de Quilloac, y patines, con terno. Ve usted. Le digo, ¿qué? Dice, vamos a la universidad. Vamos. Llegamos a clases, se acomoda y dice, hoy día soy profesor catedrático de la Universidad de Filosofía, solo para que ustedes vayan sabiendo que es Milton Correa. Y yo no le creía. Ya. Y nadie no le creó. Hasta cuando él con patines, resbalando, se llega al filo de la puerta, abre la puerta y dice, buenos días, soy su nuevo profesor y paga ingreso a dar clases, cátedra en la Facultad de Filosofía. Mudos. Un saludo para Milton. ¿Y qué clase dio o qué, doctor Marco? Yo no, debe ser, él era profesor de filosofía ya, ¿Allá? en la Facultad de Filosofía, en la Escuela de Derecho, Facultad de Filosofía, en la Universidad Estatal. Lo que nosotros vimos es el ingreso triunfal Claro. de él, patines, sombrero, interno. Entonces, ¿cómo cambiaron los años? Ahora ya le veo muy centrado, por eso le decía, Haciendo historia por allá. haciendo historia. Referirme a galladas más altas que la nuestra, Nilo. Cañar es un lindo pueblo, por eso felicito su programa, porque dan la oportunidad de recordar acertijos. ¿Ya? Una gallada de hombres completos, Claro. ¿no? Dragones. Hablar de don Lizardo Alvarado, Remigio Moroso. Muchas galladas, no, en Cañas no, en realidad. Para mí, eso era Cañar. Con fraternidad. Los uvas, los nómadas, ¿no? El clausol. Había la vieja tradición, Nilo, y creo que todas las galladas se van a sumar a mi pensamiento, que no teníamos vehículos los jóvenes. Ahora ya como la suerte nos ha golpeado un poquito mejor a los papás, Claro. papi, préstame las llaves, toma, anda, date una vuelta y ven pronto. Nosotros no teníamos esa posibilidad. Entonces todas las galladas salían a caminar las calles de Cañar las noches. Claro. Entonces todos pasaban, por lo menos, una vez por la avenida San Antonio. Todos subían por la calle Bolívar, otros por la calle Guayaquil, y nos parábamos en las esquinas. Conversa y conversa. Y cuando era ya los viernes, mezcla Así. de todas las galladas. Mezcla todo ahí. Eso sería lo que yo le podría contar de los pocos años que cargo en la espalda. Oh, qué bien, qué bien. Termina la abogacía usted en Cuenca, ¿hizo una pasantía, alguna situación? Porque usted me dijo que también salió del país. ¿A dónde Sí, fue? Nilo, voy a hablar con la mayor humildad del mundo, cosas que las he mantenido en secreto. A raíz de que ya empiezo a ejercer derecho, vengo muy muchacho, Nilo. Creo que uno de los muchachos con Diego López, ¿Ya? un saludo para Diego, Claro, el doctor Diego López. con la doctora Marcela en esa época. Y Cañar era un marcado derecho de grandes juristas, pero de grandes juristas, no estoy ofendiendo a nuestros colegas, respeto muchísimo a todos, pero grandes juristas. O sea, juristas del término jurista. El doctor Santa Cruz, Claro. un jurista completo. El doctor Wilson González, Claro que sí. el doctor Mario Cárdenas, el doctor Rafael Padrón, el doctor Molina, a quien aprecié muchísimo, que era rector en el Colegio Técnico. Y venir a pelear o a entrar en esa gallera en la que ellos eran dueños de todo. Claro. Y me acuerdo un término, por ejemplo, del doctor Enrique, ya en la memoria de él cuando iba a pasar una audiencia nos decía, ahí viene Yuyo abogado Wambra, ¿Allá? y como que uno ya le caía, Sí, claro, obvio. ¿no? Ahora, por suerte, me dirijo a todos los colegas, yo veo que hay cantidad de juventud
No, nosotros Sí, no sí. fue así. A Vicente Ordóñez también, a pesar que no hay una amistad muy grande, porque soy muy honesto, sin embargo hay que reconocerse al que lo hizo, a Ricardo Quesada. Claro. Fueron épocas. Y chuta, usted viene y se abre la oficina, ¿en dónde? Comienzo en la calle Bolívar, en el Parque Central, en una oficina que debe haber sido de Chancho Nilo. Más pequeño que el CED. Así como el CED, pequeñito, en la casa del economista Correa, frente a Don Serrano. Comienzo ahí, luego tumbaron, hicieron la cooperativa, era bien pequeña la oficina, frente al lado mío Diego López, al frente mío Jaime Romero, y comienza la camada de nuevos profesionales. Pero siempre llevaban los mejores logros, los profesionales tan distinguidos que no hablado. Últimamente he hablado, Nilo, con el doctor Wilson González, he creado una amistad muy grande, afín en el sentido literatura. Qué bien. He estado en contacto con él, muy aparte de eso. Pero bueno, no eran muchos abogados como No. somos ahora, pero, No. bueno, la gente ya tenía su clientela. Y La realidad gente romper tenía, eso es difícil, gente, ¿no? por ejemplo, entrar y quitarle un cliente o que el cliente que confiaba en el doctor Enrique Correa confíe en uno era durísimo. Era durísimo. Hoy Nilo, y vea lo que es la vida, le doy gracias a Dios, hoy le recordaba a mi padre. Y no sé si vio el estado con la invitación que usted me hizo, le explico a mi pueblo de Cañares, ¿por qué? Porque hoy volví a escribir en la máquina con la que yo comencé. ¿Ya? ¿Qué escribió, doctor? Hoy hice un acta transaccional en esa máquina de escribir y me di cuenta que el computador al ser humano le quita la capacidad intelectual de discernimiento. Porque nosotros estamos aquí, ya revisa la ortografía, que se autocorrija, acoges los logotipos, pega un poco de jurisprudencia. Hoy vi que en Marco todavía existía ese pensamiento de escribir y tratar de no equivocarse. Claro. Porque si la equivocación allá es yer, rompe y comienza de nuevo. O el famoso borrador. Entonces todo eso creo que han sido cambios estructurales en los que he ido viviendo y me alegra. Me olvidaba de un gran jurista, el doctor Jorge Molina. Creo que un ícono, para él un abrazo, claro que sí. Decirle que de mi parte es uno de los representantes jurídicos que a la fecha existen. Efectivamente. Creo que es el único sobreviviente de la vieja época de él. Claro que sí. Conocí grandes pensadores en derecho, el doctor Antonio Santa Cruz, a cuya memoria me refiero, un gran penalista. Usted también debe haber tenido oportunidad, claro que sí, de compartir criterios con él, con el doctor Alex Castro. Efectivamente, sí. Un gran penalista, el doctor Aníbal Correa. Doctor Aníbal Correa, claro. Un gran... Directo amigo, sí, efectivamente. Directo amigo, un gran jurista. Entonces, conversar con ellos, Nilo, era aprender. Claro que ahora todavía se aprende, yo lo digo con humildad, Nilo, no estamos en una carrera del derecho que nosotros sabemos que es interminable. Abogado que venga a decir yo conozco o yo sé de esta materia, creo que se miente. Efectivamente. Es mentirse uno mismo, porque a medida que uno va cogiendo más clientes, va viendo la apertura, más campos y el horizonte se va haciendo tan grande que uno se para en el medio y dice, bueno, ¿y ahora dónde estoy? Efectivamente. Y este horizonte, y no le queda más que prepararse. Entonces yo me acuerdo, Nilo, que le doy gracias a Dios, mi profesión comienza en el Tribunal de lo Penal. Al mes de haber puesto el consultorio, llegan unos clientes que ya estaban para sentencia, para una audiencia de juicio. Primer casito. El primer caso. ¿Ya? Me preparé tanto, doctor Nilo, me preparé mucho, porque me habían explicado que el Tribunal Penal de Cañares, el cual estaba integrado por el doctor Alex, el doctor Antonio y el doctor Aníbal Correa, era de lo mejorcito que había en el Ecuador. Tenía un criterio formado. Entonces, antes de ir al tribunal, hablo por mí, Nilo, había la grata obligatoriedad de no votarnos como ahora nos vamos a una audiencia, casi es ya de cajón, y soy honesto, nosotros sabemos que es ya de cajón, tac, 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 tac. Es como un sistema matemático al que uno ya se le pone el álgebra. En ese tiempo no, le daban oportunidad
de mucho pensamiento, Nilo, de mucho pensamiento. La materia penal era tan diferente, era tan linda, porque le dejaban expresar lo que uno quiere, el tiempo que uno quiere. Si usted preparaba una defensa para 14 horas y demoraba 20, le escuchaban. ¿Ya? Y yo me acuerdo de un criterio que decía, el doctor Antonio decía, escuchémosle, porque lo que no ha dicho en hora y media, puede ser que diga en 5 minutos. Ahora con el sistema nuestro, los jueces de ahora no, es el sistema que nos invita a controlarnos. De allí, doctor Nilo, tuve la oportunidad de realizar ciertas especializaciones y cojo un mundo individual, ya en lo que es profesional. Ese tiempo ya mi hijo, el William, un poco grande, me dice, papá, ¿qué vas a hacer? Digo, mira, yo tengo que salirme para México. Y ¿Se fue a México? sí, Nilo, tuve la oportunidad de hacer, con la mayor de las humildades, también creo que ese programa se me está yendo a destapar secretos, que No, siga. como No. una casa de Pandora. Para eso es el programa, doctor. Viajo a unas conferencias, a unos cursos en la UIS, en la Universidad de Espíritu Santo, de Guayaquil. Ya, Guayaquil. Y le conozco a la magíster Mildred Camacho, si me acuerdo, a la señora madre de Cintia Viteri, que era presidenta de la Corte de Guayaquil, y nos hacemos compañeros de estudio ¿Ya? en la universidad. Y empezamos a tomar una rama que ahora ya es, veo que sale en el Facebook, cantidad de que centro de mediación, que fórmate media dos por un lado, que media por otro lado. Los centros de mediación, Los centros de famosos mediación. Ya. Era una materia muy nueva que me llamaba la atención a mí. Y paso a ser integrante, Nilo, de COLARMEC. Colarmec, ¿qué significa eso? COLARMEC significa Colegio de Árbitros, pero árbitro, y mediadores del Ecuador. ¿Ya? O sea, fui el primer cañarejo que llegó allá, de la provincia y del auto, creo. Nilo, y viene el primer regalo intelectual, porque voy a ver, mayor de las humildades, nunca lo he dicho, siempre me he callado. Me delegan como el primer representante del Ecuador al primer Congreso Mundial de Mediación y Arbitraje a realizarse en México, Sonora, Ciudad del Sol. Qué bien. Tuve la oportunidad de ir. Cuando me fui en silencio, conocí mucha gente, ¿Qué tal esa experiencia allá en México? Una experiencia muy linda, Nilo. ¿Por qué? Porque a veces, y hemos tocado estos temas con usted cuando hablamos de niños, yo siempre les trato de insinuar de que la justicia no debe ser solamente reparativa, sino debe ser restaurativa, que es lo que una profesora mexicana me enseñó. Me decía, vos, ¿de qué te sirve curar a la víctima o reparar el daño a la víctima si al victimario, que también es joven y que después de pagar la pena o de la sanción que se le imponga, tienes que restaurarle para que él también pueda pasar a formar parte del eje central? Y siempre me queda con esa duda, Nilo. He visto que no se ha trabajado en eso acá. De ahí son universidades del delito, son las cárceles, ¿no? Sí. Luego ya cogí otras materias. ¿Y qué tal? Bueno, usted es árbitro, dice, ¿no es cierto? Más o menos a modalidad como hace la doctora Polo. Sí, justamente, ese es el martillaje. ¿Ya? Es el martillaje. En nuestra ley de mediación y arbitraje está permitido, existe el término árbitro, y está permitido que se formen los centros mediáticos con arbitraje. ¿Cuál es, creo, la condición? No tengo lo articulado, ni porque no pensaba hablar del tema. ¿Cuál es la condición? Es que las partes se sujeten voluntariamente a la decisión que van a tomar los tres árbitros. Claro. Y los tres árbitros no son jueces, sino son profesionales que se escogen o que van a formar parte de ese arbitraje. Y ese arbitraje ya es obligación para las partes. Es como cuando ahora se llega a un acuerdo mediatorio. Claro, Un saludo para Marcelo Bermúdez, que nos debe estar viendo. Sí.
Saludos, estimado doctor Marcelo. Algún rato estaremos gustosos de conversar con usted también. Eso, Nelo, en cuanto a derecho, seguí mis estudios, un poco de cursos más, y he terminado ya, creo, para no serle muy extensivo ni muy largo, ya con lo que soñé. Medicina, tuve la oportunidad de sacar el título de máster en medicina legal y forense. Así, ¿te gusta la medicina legal y forense? Con eso creo que ya criminología, psiquiatría y todo, ni lo ha sido eso. Ese ha sido el recorrer de... Pero nos faltan muchos temas, doctor Marco. Sí, no sé cómo estaremos muchísimos. con el tiempo nomás, pero le vamos a ir haciendo lo más pronto posible. Hábleme, chuta, yo quería hablar con usted de fútbol también. Chuta, No, pucha, Nilo, el fútbol es la otra cara de la moneda. El fútbol es creo que es el abrazo eterno del Cañarejo. ¿Ya? El abrazo eterno del Cañarejo porque recién tuve la oportunidad de desfilar con mis hermanos. Nilo creo que fue un regalo de la vida. Las felicitaciones para los muchachos del Club Sangre Joven. Hicieron un campeonato entre familias, ¿verdad? Creo que más que jugar fue la oportunidad de desfilar. Yo nunca había jugado con mi ñaño Lucho, no había jugado con mi ñaño con Ledgar, pero ese día tuvimos la oportunidad de ponernos los 5 que habíamos defendido a Cañar, a la selección de Cañar. Mi ñaño Lucho, mi ñaño Ledgar, William, Eduardo y yo habíamos defendido a la selección de Cañar. Habíamos jugado en diferentes épocas, pero casi nunca jugamos iguales. Salvo yo con el William, con Guayo hicimos fútbol, pero aparte nunca en la selección de Cañar. Y ese día nos pusimos el uniforme y fue muy, muy lindo, doctor Nilo. Pero les gusta el fútbol a la familia Morales, ¿no es cierto? El fútbol es parte o un ícono de lo que fue la generación nuestra. Ahorita ya mis sobrinos, los nietos de mis hermanos, mi nieto, porque mis nietos también ya le están pateando a la pelota. Nueva generación. La nueva generación. Tienen otro sentido. Y en esto yo soy claro, muy claro en decirlo. Ahorita se ha generalizado en Cañar, Nilo, las famosas escuelas de fútbol. Y cuando yo voy a ver, veo que los papás le ponen al hijo como si fuera un gallo. O sea, que le botan a la gallera para que gane, porque el gallo le bota a la gallera a ganar, a ganar. ¿No es gallero usted, pero? No. Bueno. No. Entonces, ¿cuál fue la situación? Que yo veo que en el fútbol le ponen esa impresión. Cuando nosotros de muchachos, Nilo, nadie nos mandó a una escuela de fútbol. Pues voluntad propia, ¿no? Más que voluntad propia, Nilo, yo creo que... Pasión. Preguntemos a quienes nos están escuchando, ¿no? ¿Quién no jugó en la calle poniendo 2 piedras? Los partidos de la calle, ¿no es cierto? Los partidos de la calle. ¿Y quién no alegó? ¿Quién no lloró, como decimos los cañarejos? No, que la pelota estaba por encima de la cintura, pero ¿cómo íbamos a medir si la pelota ya pasó? Y el uno decía, no, si era por aquí, el otro que estaba fuera del... Claro. Entonces, una cosa es el deporte de callejero, que el fútbol que nosotros llevábamos en la sangre, no a querer implementar un sistema que está muy, muy lindo, muy bonito, o sea, porque los niños ya cogen escuela, cogen profesional. El llamado era a los padres. Decirles que poner a un niño en una escuela de fútbol no es decir, anda, gana. Es decir, anda y conoce la pelota y diviértete, sé feliz para ti. No pienses cuando estés jugando en la cancha, dándote vueltas con la pelota, no pienses en la gente que te está viendo. Haz la cuenta que estás solo y vuela. Vuela, porque eso es lo que yo sentía. Qué bien. ¿Dónde le gusta más jugar? ¿En el arco o Nilo, como jugador de fútbol? Ahí sí me puse complicado. Espera, esta entrevista tan bonita. Yo era el número 10 ¿Ya? de los Juventus, número 8 de los Juventus. Jugué y debuté en el Deportivo Municipal cuando tenía apenas 15 años. Tuve la oportunidad de jugar contra Miguel Narváez, con Quito Esparra, con Fernando Araujo, con un gran caballero, Chacito Padilla de Novato Vázquez, con mi primo Tiesto Barrera, ¿Ya? el arquero de esa época era el Chica Barrera, el puesto en los Estados Unidos, y aprendí mucho de ellos. Pero aprendí algo que no se puede decir en palabras sino con un apretón así, un abrazo. Aprendí que
a nosotros nos llevaban de la calle a jugar fútbol profesional. Y cuando hacíamos un gol, en verdad sentíamos la presión que hacían los grandes sobre los chicos. Claro. Porque yo me acuerdo que metí un gol cuando yo tenía 15 años y medio. Y Sodor Araujo, que era nuestro director técnico, que tampoco he visto que le realza mucho. Sin embargo, él se esforzaba, ¿no? Vino el Remigio y me marcó como un niño, me llamaban el Remigio Narváez de Suco. Yeah. Me marcó, me apretó así y dijo, bien loco, ahora quiero que te hagas más varón porque necesitamos otro gol. Son cositas tan Quedó adolorido. Adolorido. Son cosas tan chiquitas que bueno, de ahí jugamos. ¿Y el arco? Le contaba. De ahí empezamos a jugar, jugué fútbol hasta los 21, 22 años en el municipal. Ya. Y aparece ya la nueva generación, mío, que usted debe recordar mucho, a mi sobrino Marcelito Matute. Claro. Marcelo forma ya la gallada de los TJ y empiezan a subir por la 24 de mayo y se unen a nosotros. Entonces, como ellos ya eran más jóvenes, no, mi ñaño William era el arquero de la selección de Cañar, ¿Ya? y era el arquero de ellos, pero no le gustaba mucho los tres palos. Entonces me cogen a mí y dicen, tapa vos porque no hay quien tape. ¿Y qué hago de arquero? Y le gusta el arco, pero tapa usted también. O sea, era el polifuncionalismo, no porque Claro. me gustó. De decir que ha sido la sensación y el arco, no es como estar corriendo en el estadio atrás de la pelota. Claro, claro que sí. La política, doctor Marco. La política está Recuerdo- incrustada en mí, y esto sí hay que hablarlo con claridad. Yo y una vez me acuerdo, chuta, había doctor Marco Morales con la propaganda diciendo ya viene Abdalá y todas las cuestiones por la 10, ¿o no? No, vamos ahí, y es linda la situación. En ese tiempo había una gran amistad con Rico Rivas, ¿Ya? con la afinada hermana de Trafico, a quien saludo, me dejo mi memoria también. Había una hermandad muy grande con Rafael, con Trafico, le dejo mi saludo, y a la doctora María Augusta. No le gusta arriba, sí. Sí, nunca fui de la lista 10. Ah, no fue de la No, jamás. Jamás de decir que he estado con Abdalá o que he compartido el pensamiento con Abdalá, no. Mi pensamiento siempre fue un pensamiento democrático, de igualdad, pero le voy a ser valiente, doctor Miel. Se estaba contando candidaturas y ninguna decía la verdad de lo que estaba pasando en Cañar. Y una noche conversando con, creo que las dos noches antes, Rafael Rivas me visita en mi casa y me dice, loco, postúlate a la primera concejalía. Yo digo, pero por la 10 estamos para que yo postule. Me dice, no, me serví con una fórmula de expresión de pensamiento, doctor Miguel. Nunca me identifiqué, siempre tengo un poder superior al que les rindo cuentas. Jamás enrolé ni formé parte de las filas de las listas 10. No fue así. Creo que hay muchísimas cosas que usted conoce, que yo conozco, que se han dado en el pueblo de Cañar, Claro. y que a veces se interpretan. Nunca formé parte de esas filas, siempre me he identificado, y no le niego, del FARC, socialista, creo que fue mi pensamiento. Luego, con mis parientes, de quienes también aprendí mucho, Galo Ordóñez, Milton Ordóñez, enrolamos las listas 6, cuando yo recién estaba graduando. Y aquí un llamado, doctor Milo, llamado a la juventud cañaria. Siempre voy a sostener, como es un conversatorio, anoche conversaba con la licenciada Putillo, y me había contado que su hija había conseguido una maestría, y le saludo a la licenciada porque sin querer me encontré, y me quedé asombrado, ¿no? Cuando me decía que están haciendo estudios superiores de cáncer contra el hígado, que ella es una de las mejores profesionales del mundo. Ve usted. Vea usted, entonces yo le dije las palabras que yo le digo a usted, y que dije al inicio, no nos asombremos que Cañar tenga los mejores intelectuales, no nos asombremos, es genética, es la fuerza del cañarejo.
Es lo efectivamente. que nos inculca. A nosotros, generalmente, nuestros padres, al licenciado, que también tuve la oportunidad de conocerle a su padre, Nilo, de escucharle en el colegio, él es forjador. Entonces, Cañar, ¿qué tuvo? Como le hablé de los choferes, también puedo hablarle de profesores. Claro, Cañar tuvo una camada de forjadores progresistas. Su padre, Remigio Amoroso, Ezequiel, Milton Caldas, no me acuerdo, la señora Josefina Carrión, claro. pero es que me acuerdo en el colegio técnico, el don Guimo, Muchísimas personas. muchísimas personas. Entonces, lo que Cañar veo que en el centro poblado de Cañar se está muriendo es la capacidad de coger la bandera y decir, yo no cargo, sino esta es mi bandera de llegada. Efectivamente. Doctor Marco, chuta, estamos contra el tiempo, creo que, no sé, por ahí nos pasamos algunos minutos más, ya vamos a terminar el programa, pero no me voy a ir sin antes hacer unas preguntas, doctor Marco. Dígame así, usted. cortitas y Concretas. y pequeñitas. Le vamos a ubicar, doctor Marco. ¿Por qué nada personal esta situación? ¿Por qué le dicen loco? El loco, esta pregunta me hizo ya Javier en una entrevista anterior y le contesté que el apellido de mi padre debía haber sido Martínez, ¿Ya? pero mi padre no se dejó reconocer y que había un grado de afectividad o muy allegado con el loco Darío Martínez, que era tío de mi papá, y a raíz de eso le decían loco. De ahí se viene el Loco Morales. Pero aclaro, Nilo, y aclaro porque mi papá tomó el mote, tomó el apodo, ¿Ya? pero no siguió la carrera de ellos. A mucha humildad mi padre generó lo que con humildad nosotros, Nilo, y le digo muchísimas gracias a este pueblo, un abrazo tan enorme por el aprecio que nos tienen a llamarnos Loquitos Morales. Eso no es algo que nos cae. ¿Pero qué dice usted? ¿Le hace toque a su apodo, doctor? Creo que sí. ¿Por qué? Creo que sí. Sí, soy medio loco. Sí, es medio loco. Sí. Y doctor, para ir terminando, chuta, porque este se merecía siquiera unos 2 programas más, doctor, porque ya ves la oportunidad de seguir conversando. La última pregunta, doctor Marco, ya para ir cerrando, estimados amigos, y pidiendo disculpas a Marquito también, que nos ha sido muy benevolente hoy día con el tiempo. No sé cuánto estamos de tiempo. Ya hora y 20 minutos. Doctor. Caramba, muchísimas gracias, doctor Nilo. Que bestia nos ido, Muchísimas gracias. Ya, lo oí hablar en toda la entrevista de su papá. ¿Cómo se llama su papá? Mi papá se llama Luis Antonio Morales, el Luis Loco Antonio Morales. ¿Y su mamacita? Etelvina Santa Cruz, mi madre era costurera. ¿Qué se le viene a la cabeza este rato? Hablar de ellos. Este mensaje, Nilo, mi abrazo, alzarle la mano al sol y decirle cumpliste. Cristo, gracias por haberme dado a mi padre chofer y a mi madre costurera. Gracias por haberme dado a ellos. Y gracias a ti por haberme puesto acá. Nilo, muchísimas gracias. Le voy a cerrar el programa. Amigos, esperamos tenerle de nuevamente aquí, doctor Marco, porque chuta, me quedaron bastantes temas de tratar, pero se nos fue el tiempo, se nos fue de cajón y queda abierta la invitación para una próxima oportunidad, doctor Marco. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y le vamos a dar al doctor Marco sus palabras de despedida. Conmigo, muchas gracias. Doctor Marco, sus palabras de despedida. Doctor Nilo, ya verle la cámara y decirle 1000 felicitaciones. Me siento un hombre orgulloso, no por lo que he dicho, no por lo que he explicado, quizás me he equivocado, quizás no sea del texto de agrado de los demás. Sin embargo, la felicitación a usted. Muchas gracias. El sentarse en el sillón hace que uno se sienta agradecido con la vida, porque parece que sí ha hecho una gradita en medio del muro de la vida. Que Dios le bendiga, Nilo, y ojalá que usted traiga a todos los que se merecen, por no decirles a todo Cañar, porque mi pueblo es grande. Así, doctor Nilo, a mi pueblo lindo, a mi pueblo Cañari, un abrazo para todos, porque un pueblo tan grande, tan amoroso como el de Cañar, por más frío que nos haga y así no llueva, solo Cañar es Cañar.
para ustedes. Muchísimas gracias, millón disculpas si algo me excedí, si algo estuvo fuera de lugar. Mi respeto a ustedes. El poema que yo le haría a Cañar, o al Peralta, que es algo que me dice: el recuerdo de tus muros nos harán llorar. Cañar es tu sede y así seguirá hasta el momento en que desaparecerá. Pero ese momento no debe llegar, porque el recuerdo de tus muros nos harán llorar. Cañar es tu sede y así seguirá. Y espero que Cañar sea nuestra sede. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias, amigos. El doctor Marco Morales, muy amable, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tonino. Muchas gracias.